Buenos días a todos, bienvenidos a este evento de proyectos de investigación a nivel profesional. Es un gusto estar con todos ustedes. Mi nombre es Luz María Martínez Calderón y soy profesora e investigadora de la Escuela de Ingeniería y Ciencias. Muy buenos días, mi nombre es Marcelo Videa, también profesor de la Escuela de Ingeniería y Ciencias. Estoy muy contento de estar con ustedes esta mañana, en la que escucharemos 18 trabajos de investigación en diversas áreas que nuestros alumnos de profesional han tiempo y esfuerzo de un equipo de trabajo y el apoyo de los asesores que los han guiado. Muy bien, para dar inicio a este evento tenemos a nuestro primer proyecto participante que lleva por título ADI Application. Este fue un proyecto realizado en forma colaborativa por un grupo de estudiantes y su representante es la alumna Cecilia Morales Arriaga y su asesor es José Martín Molina Espinos. Adelante, proyecto. Hola, yo soy Ene. Yo soy Cecilia. Y yo soy Aira. Y hoy vamos a presentarles nuestro proyecto ADI Application, que fue supervisado por el Dr. José Martín Molina. A lo largo de la historia, los niños y las niñas no han logrado comprender las matemáticas debido a que se siguen enseñando de una manera bastante tradicional, sin contemplar que ellos tienen distintos tipos de aprendizaje. Actualmente existen muchas soluciones que intentan resolver este problema. Sin embargo, siguen sin tener tanto éxito porque no contemplan distintas metodologías. Es por ello que nosotras estamos buscando combinar el mundo físico y digital para mejorar las habilidades de una manera divertida y que no tengan un rechazo hacia las matemáticas a temprana edad. El objetivo de nuestro proyecto es unir el mundo digital y físico mediante una aplicación que incentiva a los niños y niñas de educación primaria a aprender matemáticas de una manera diferente y divertida, con metodologías no tradicionales previamente probadas. Durante el desarrollo de nuestra aplicación, utilizamos diferentes metodologías de educación, como también que utilizamos diferentes tecnologías. Las metodologías que encontramos educativas fueron dos. Una de uso de cubos de diferentes colores que representan unidades, decenas y centenas, donde los alumnos van a poder jugar con ellos para poder resolver diferentes ejercicios. Y otro es un tablero que, dependiendo de dónde ponga las fichas, va a mostrar una diferente figura. Si la figura es correcta, entonces la solución es correcta. Las tecnologías que utilizamos para el desarrollo de la aplicación fueron Swift como lenguaje de codificación y Xcode, el cual es la herramienta usada para el desarrollo de aplicaciones móviles de iOS. Utilizamos también nuevas tecnologías como la realidad aumentada y el machine learning, la cual la realidad aumentada es la que nos permite hacer que los alumnos interactúen a través de la aplicación con el mundo real, y el machine learning ayuda a poder ver si nuestras soluciones están correctas. Los resultados que esperamos obtener son generar que nuestra aplicación sea usada por niños y niñas de todos los grados de educación primaria, cambiar la forma en cómo se enseñan las matemáticas para aumentar el interés y, finalmente, alentarlos a que continúen con el estudio de las matemáticas. Muchas gracias. A continuación vamos a escuchar el trabajo Análisis del sistema urinario inferior, caracterización de su respuesta biomecánica y bioeléctrica, a cargo de las participantes Daniela Herrera Montes de Oca y Daniela Fernanda Orozco Granados. El asesor es Alejandro García González. Buenas tardes, nosotras somos Daniela Orozco Granados y Daniela Herrera Montes de Oca. Nuestros profesores asesores son la maestra Ana Hernández y el doctor Alejandro García, y el proyecto es Análisis del sistema urinario inferior, caracterización de su respuesta biomecánica y bioeléctrica. El problema identificado tiene que ver con la incontinencia urinaria por estrés. Esta se caracteriza por una pérdida del control de la vejiga, principalmente por debilidad en los músculos del piso pélvico, como se muestra en la figura 1. Afecta principalmente a la población femenina y los mecanismos no están bien caracterizados. Por eso es necesario un estudio de la respuesta fisiológica del sistema urinario inferior para poder desarrollar dispositivos y fármacos con fines terapéuticos. Nuestra propuesta de solución tiene dos partes. La primera es la caracterización biomecánica. Se diseña un sistema como se ve en la figura 2 con configuración de Ball-Burst. Se construyó este sistema y se realizó una prueba de esfuerzo. Tuvo una preparación específica. La segunda parte es la caracterización bioeléctrica. Esta se obtuvo a partir de datos de electromiografía adquiridos por la Universidad de Texas en Dallas en músculos del piso pélvico de una coneja.
A estos datos se les aplicó un filtro de media móvil, una corrección de fase, un filtro adaptable y un filtrado por wavelets para poder recuperar el potencial de acción muscular compuesto. En los resultados de la respuesta mecánica, en la figura 4, en el inciso A, se muestra la curva de esfuerzo de formación y esta está en newton sobre milímetro cuadrado. Cada una de estas curvas de diferente color representa un área diferente de la vejiga. En el inciso B se muestran las mismas curvas, pero estas están normalizadas respecto a su esfuerzo máximo y se muestran en porcentaje para así poder compararlas y observar su desfase. En los resultados del filtrado de la señal electromiográfica, en el inciso A de la figura 5, se muestra en la señal cruda, el primer pico prominente es la estimulación muscular, y bueno, en el inciso B se usó un filtro adaptable, podemos ver que la señal ya no está montada, y en el inciso C se usa una wavelet SIM 4 para reducir el ruido. En nuestras conclusiones y trabajo futuro es que cada zona de la vejiga tiene diferente comportamiento viscoelástico debido a que tiene diferente composición de colágeno y elastina. Las etapas de filtrado lograron recuperar el potencial de acción muscular compuesto para así poder estudiar la respuesta muscular ante estímulos. Y en el trabajo futuro, las pruebas mecánicas y bioeléctricas se realizaron en diferentes especies, por lo que para poder compararlas y relacionarlas, se deben de hacer en la misma especie. Muchas gracias. Muchas gracias por la participación y a continuación tenemos el proyecto Clasificación de Atención Sostenida en respuesta a estímulos visuales durante videoclases medidas con EEG. Este también fue un proyecto realizado en forma colaborativa por un equipo de estudiantes. La representante de los alumnos es Daniela Herrera Montes de Oca y su asesor Javier Mauricio Antelis Ortiz. Adelante, proyecto. Hola, muy buenas tardes. Nosotros somos Daniela Rosales y Daniela Herrera. Nuestro profesor responsable es el doctor Javier Mauricio Antelis y les vamos a presentar la clasificación de atención sostenida en respuesta a estímulos visuales durante videoclases medidas con electroencefalograma. En la actualidad, profesionales y estudiantes no pueden escapar de la amenaza representada por el síndrome de burnout, cuya manifestación más común es la fatiga mental inducida por la alta concentración que deben de mantener estos individuos por más de 30 minutos. Nuestro objetivo general es comprender las señales de electroencefalograma previamente obtenidas para determinar los tipos de onda presentes, así como cómo modifican estos su respuesta al estímulo visual del participante mediante un análisis de correlación y regresión para clasificar el nivel de atención. Para la metodología, primero se hizo el reclutamiento de participantes, todos eran mayores de 18 años y miembros de la comunidad TEC. Para el setup experimental y la adquisición de datos, como se muestra en la figura 1, en un salón se colocó una pantalla donde podían observar una videolectura, contaban con un pulsador, el cual tenían que presionar cada vez que vieran un estímulo visual, y la gorra con los electrodos encefalográficos eran 16 según el sistema 1020. Para el preprocesamiento de los datos, únicamente se utilizaron los datos de 2 segundos antes de que apareciera el estímulo visual, como se muestra en la figura 2. Para el espectro de potencia se analizó por medio de mapas topográficos y las pruebas estadísticas realizadas fue el ANOVA 1 y el post-hoc t-test, el ANOVA 1 post-hoc t-test y la R cuadrada. Gracias a esta metodología obtuvimos diversos resultados, como se muestra en la figura 3, un histograma de tiempo normalizado. El tiempo fue normalizado con cada uno de los participantes del estudio. Dividimos este tiempo, estos resultados en 4 grupos, en 4 cuartiles, el cuartil 1 siendo el de respuesta rápida y el cuartil 4 el de respuesta más lenta. En la figura 4 podemos observar el espectro de potencia, siendo el inciso A, el grupo Q1, que es el de prevalencia de onda delta, en la zona frontal y temporal del cerebro, mientras que el inciso B nos muestra el Q4, que muestra una fatiga generalizada. En la figura 5 podemos observar el análisis de espectro estadístico por el método de R cuadrada del participante 4 únicamente, donde F7 es el que muestra mayores cambios en este espectro de potencia. Para nuestras conclusiones, en el sujeto 4, en el cuartil 1 de respuesta rápida y en el cuartil 4 de respuesta lenta, estos se encontraban en estado de fatiga, pero principalmente el de respuesta lenta, ya que tanto el análisis de potencia como el de R cuadrada encontró fatiga generalizada debido a la presencia de ondas delta y teta.
Todos los participantes presentaron una alta actividad de la región frontal, temporal y occipital, dado que estos se encontraban razonando ante un estímulo visual. El análisis de R cuadrada, todos los participantes mostraron la prevalencia de una onda beta, dado que estos se encontraban en estado de concentración. Muchas gracias. Muchas gracias por su presentación. Me da mucho gusto comentarles que en la sala se encuentran los participantes de estos proyectos que están viendo ustedes esta mañana. Y pues bueno, a continuación vamos a escuchar el trabajo titulado Comparación de algoritmos de clasificación usando WECA para el análisis de datos de marcha y termografía de individuos con amputación transtibial y sin amputación. Representante de este proyecto es Daniela Rosales Galván y la asesora Rita Quetzixquel Fuentes Aguilar. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Daniela Rosales. Estoy bajo la asesoría de la doctora Rita y les voy a compartir la presentación acerca de la comparación de algoritmos de clasificación usando WECA para el análisis de datos de marcha y de termografía de individuos con amputación transtibial y sin amputación. Según datos del 2013, 90,000 personas con amputación de extremidad inferior fueron registradas en México, de las cuales únicamente 8,000 recibieron una prótesis. El 100% de estas tuvo que modificar su ciclo de marcha debido a la fricción existente entre el muñón y el socket de la misma prótesis. Cabe destacar que este es un dispositivo protésico que debe de ser adecuado por persona. Nuestro objetivo general es encontrar la relación entre los datos obtenidos por análisis termográfico y análisis de marcha para crear un clasificador basado en un árbol de decisiones con el software WECA, esto con la finalidad de determinar si el ciclo de marcha se ve modificado por la fricción que hay entre el muñón y el socket del participante. Primero se empieza por el reclutamiento de pacientes, de participantes. Obtuvimos 13 voluntarios, de los cuales 9 no tenían amputación más bien, y 4 de estos sí tenían amputación. Se procede con un setup experimental, donde se fija una caminadora a cierta distancia de un dispositivo Kinect, y donde se fija también un dispositivo que es un cilindro que aísla al muñón y el cual tiene dentro de su interior una cámara termográfica. Se obtienen datos diciéndole al paciente, al participante, primero que ingrese su muñón a esta cápsula aislada, se le toma la foto, después va a caminar por 10 minutos a una velocidad fija de 1.4 kilómetros por hora, después vuelve a ingresar su muñón en este disco aislado, se le toma la foto e iniciamos después con un análisis termográfico. Ya que se extraen los datos de la base de datos, se procede con una comparación de redes neuronales. El árbol de decisiones que tenemos parte de la siguiente premisa. El primer árbol de decisiones determina si es una marcha regular o irregular. El segundo parte de si es irregular, entonces decide si es amputación simple o doble. Y el tercero parte de si es simple, entonces de qué lado está, izquierdo o derecho. Como resultados tenemos en la tabla 1 los cambios de temperatura en el sujeto 4, en la tabla 2 la matriz de confusiones del primer árbol de decisiones, en la 3 del segundo y en la 4 del cuarto. Cabe destacar aquí que pues el 4 presentó menor fricción entre el muñón y el socket de la prótesis y la comparación de algoritmos dio mejor con el Iterative Classifier Optimizer. En general, determina mejor a los participantes que no tienen amputación y si tienen amputación determina mejor de qué lado es, del izquierdo es del que no determinó también como el del derecho y determina mejor si es un participante con doble amputación a que es sin amputación. Muchas gracias. Queremos recordar a la audiencia que tenemos presentes a todos los autores de estos trabajos, así es que si quieren enviar sus comentarios o alguna pregunta, pueden escribir su nombre y la pregunta o el comentario y les haremos llegar todas estas informaciones a cada uno de los autores del trabajo. Para continuar, tenemos ahora el proyecto titulado Configuración de tren motriz de un camión eléctrico, Distrito TEC como caso de estudio. Este trabajo también fue un proyecto realizado en forma colaborativa por un grupo de estudiantes y en representación de los estudiantes tenemos a Juan Pablo Jiménez Pazán y su asesor José Ignacio Huertas Cardoso. Adelante, proyecto.
Buenos días, mi nombre es Juan Pablo Jiménez y estaré presentando el proyecto Configuración de tren motriz de un autobús eléctrico, Distrito TEC como caso de estudio. En la actualidad, los buses diésel son el estándar de transporte público. Sin embargo, estos traen complicaciones en el tema de sustentabilidad y salud pública. Buscando otras soluciones de movilidad, como son los buses eléctricos, se encuentran otras barreras, como la factibilidad económica. Nosotros identificamos cómo usualmente el transporte está sobredimensionado, que esto se puede traducir a un mayor costo por cada kilómetro recorrido. Nuestro objetivo es reducir el costo para lograr que los buses eléctricos sean una opción competitiva en México. Para poder cumplir este objetivo, vamos a reducir el costo de producción del vehículo mediante la minimización de la configuración del tren motriz, además de minimizar los costos operacionales mediante la reducción de consumo energético y optimización del servicio. Identificaremos a los nichos apropiados, como lo es nuestro caso de estudio, el transporte privado de estudiantes y empleados. La metodología que se siguió constó en dividir el proyecto en 3 fases. La primera es identificar las fases locales, extrayendo datos vía dispositivos OBD de los vehículos utilizados en el circuito universitario para generar 3 ciclos de conducción que representen cómo se maneja en la región. El primero siendo de bajo consumo energético, el segundo es el ciclo típico y el tercero son condiciones extremas. La segunda fase consta en hacer la optimización del tren motriz, variando la relación de transmisión geométrica de la caja de cambios, buscando principalmente minimizar el consumo energético y el costo de propiedad, además de maximizar la capacidad de aceleración, que es una variable que afecta la perspectiva de calidad de un vehículo. En la optimización multiobjetivo se tomaron en cuenta 6 variables: la capacidad de aceleración, la velocidad máxima, la energía consumida por cada ciclo, la generación de dióxido de carbono, la potencia requerida por el motor y el costo de propiedad. Primero se hace el cálculo base para la optimización, es decir, la del bus original, seguido por los requerimientos del tren motriz eléctrico y después se hace la optimización del tren motriz, lo que otorga resultados útiles. La fase 3 consta de ajustar el diseño a configuraciones y componentes existentes a nivel comercial, buscando el menor precio y la mayor confiabilidad. Los resultados que obtuvimos están presentados en pantalla. Comenzando del lado izquierdo está la tabla con los resultados obtenidos de optimización para 2 modelos de baterías, uno de plomo ácido y uno de litio. Por el lado derecho se observan 2 gráficas. La superior muestra el comportamiento de 4 variables de interés contra la variación de la relación de caja de cambios. Y siguiendo la relevancia de la optimización multiobjetivo, se puede elegir una relación que cumpla con los requisitos de la optimización. En la inferior se observa el comportamiento de 3 variables de interés conforme al cambio de autonomía y se puede observar como referencia el costo de cada kilómetro del bus original, que son 28 centavos de dólar por cada kilómetro. Como resultados adicionales, obtuvimos el gráfico presentado al lado izquierdo, que indica la diferencia relativa entre la configuración original y la configuración eléctrica, con ambos modelos de batería. Se observa mejoría en la mayoría de las variables, excepto en el costo por cada kilómetro y en el caso de las baterías de plomo, el peso del vehículo. Agradecemos a Juan Pablo su presentación y a continuación tendremos el trabajo Dual Nanoparticle System for Enhanced Drug Accumulation and Prolonged Retention in Metastatic Cancers, que será presentado por su autora Micaela Nicole Prado Larrea y quien fue dirigida por Natalie Artzi. Adelante, por favor. Hello everyone, my name is Micaela Prado and today I will present the project entitled Dual Nanoparticle System for Enhanced Drug Accumulation and Prolonged Retention in Metastatic Cancers. So for starters, there are 2 main strategies for delivery of therapeutics for cancer treatment. One of them is systemic delivery, which is the common chemotherapy applied in the clinic, and the second one is local delivery. So for systemic delivery, it can act on metastasis, but we can have more side effects. On the other hand, for local delivery, we have a controlled release of drugs, but it is not possible to have it everywhere. So by taking the best of these 2 strategies, we have to develop the dual nanoparticle system. This dual nanoparticle system is composed by a big polymer dextran particle surrounded by small dendrimer nanoparticles. These dendrimer nanoparticles are the ones that carry the therapeutic drug, in this case, doxorubicin. And this system is designed to be delivered systemically, and once it reaches the tumor microenvironment, where there are certain conditions of lower pH and higher MMP concentration, the linker that joins both of the particles is going to be clipped, exposing the functional groups of both particles, which will form a hydrogel in situ for prolonged retention while sustainably releasing dendrimers. So first we wanted to assess the MMP sensitivity of the dual linker, for which we conjugated a fluorophore to our dendrimer particle and then incubated with a MMP enzyme.
So then we studied the release of the fluorophore, and we found that there's a higher release of the fluorophore in the dendrimer that is treated with the MMP enzyme. Then we wanted to evaluate the in vitro antitumor activity of our dual nanoparticle in triple negative breast cancer cell line, for which we treated the cells with our dual nanoparticle and the dual nanoparticle with the MMP enzyme. And we found that the dual nanoparticle with the enzyme has a higher cytotoxicity compared to the dual nanoparticle and is comparable to the free doxorubicin. Finally, we wanted to study the biodistribution of our dual nanoparticle, for which we intravenously injected mice with our nanoparticles and then analyzed the fluorescence in different organs and the tumor. And we saw that there's a higher accumulation of our dual nanoparticle in the tumor compared to the dendrimer nanoparticle alone. So finally, in conclusion, we have enhanced the tumor accumulation due to the bigger size of the particle, and then improved the penetration into the tumor due to the small size of the dendrimer, and finally achieved a higher retention due to the formation of hydrogels in situ. Thank you very much. Muchas gracias por las presentaciones que hemos tenido hasta el momento, todas ellas muy interesantes y muy inspiradoras. A continuación tenemos el proyecto Elaboración de medallón de hamburguesas a base de harina de grillo. Su alumna representante es Diana Angélica Leos Villaseñor y su asesora es Mariana Morales de la Peña. Adelante, proyecto. ¿Alguna vez te imaginaste tu comida hecha con insectos? Soy Diana Leos y hoy les vengo a hablar un poco sobre Grillin Burger, un sustituto de carne para hamburguesa elaborada con harina de grillo Aketa domesticus. El consumo de insectos, también llamado entomofagia, ha venido a revolucionar el consumo de proteína animal, a tal nivel que hoy forma parte de la dieta de 2.000 millones de personas a nivel mundial. Y es que pronto se tendrá que alimentar a más de 9.000 millones. Pero, ¿qué es lo que nos lleva a buscar alternativas a la proteína de origen animal? El ganado bovino produce el 14.5% de los gases de efecto invernadero, erosiona la superficie para la crianza y requiere grandes cantidades de agua para la obtención de la carne, mientras que los insectos requieren menor cantidad de alimento, agua y superficie. Visualizando la necesidad de atacar esta problemática, se desarrolló este sustituto de carne para hamburguesa con harina de grillo, el cual tiene contenido de proteína semejante a la de una de res. Esto se pudo lograr gracias a que, en comparación con fuentes de proteína animal, como lo es res, leche en polvo y pollo, el grillo presenta más del doble de proteína que estos, con un 64%. Además de que contiene todos los aminoácidos esenciales, mientras que su perfil de ácidos grasos está balanceado entre saturados, mono y poliinsaturados. Se realizó un diseño factorial de 2 a la 3, en donde los factores variables fueron la proporción de harina de insecto y el tipo de grasa adicionada. Todos los prototipos fueron evaluados sensorial y nutricionalmente. En este análisis se obtuvo que el medallón con 10% de harina de grillo y aceite de coco fue el de mejor aceptación ante el consumidor. En la evaluación sensorial, considerando una escala del 1 al 15, el sabor obtuvo un promedio de 11.4, el color de 11 y la textura de 12.2. En cuanto a la información nutricional, el prototipo aceptado tiene 30% menos de proteína, 26% menos grasa total y 9% menos calorías que la carne molida de res proporcionada con 80% de carne magra y 20% de grasa. Adicionalmente, el contenido de proteína del sustituto es similar e incluso mayor al de sus semejantes posicionados en el mercado. Por favor, observemos los medallones señalados con las flechas amarillas. El del lado izquierdo es el producto sin cocinar. El superior derecho es durante la cocción y el inferior es posterior a la misma. Ambos se encuentran acompañados por medallones de carne molida de res. Al final de un arduo trabajo, se logró obtener un prototipo con un 18% de proteína, que en comparación con la carne de res es solo 30% menos, pero al cotejarlo con los sustitutos del mercado es muy similar o hasta superior. Aunado a esto, los atributos sensoriales evaluados fueron aceptados por el consumidor. Este producto es una pequeña parte del total de lo que hay y falta por descubrir sobre la entomofagia. Gracias por su atención. Cualquier duda, quedo a sus órdenes. Muchas gracias, Diana, por tu presentación. Y a continuación vamos a escuchar
el proyecto Estrategia Experimental para la Caracterización de un Cultivo a Microescala de 2 especies relevantes en la microbiota intestinal humana. Representando este proyecto está Salma Valeria del Toro Quintana, asesorada por Alejandro García González. Adelante, por favor. Hola, yo soy Salma del Toro y es un gusto para mí presentarles mi trabajo Estrategia Experimental para la Caracterización de un Cultivo a Microescala de 2 especies relevantes en la microbiota intestinal humana. La microbiota intestinal es un conjunto de microorganismos en un entorno específico y es un ecosistema dinámico altamente complejo. Comprende cientos de especies bacterianas de las que ya se tiene cierto conocimiento. Sin embargo, aún no es posible predecir las dinámicas de las interacciones interespecíficas que pueden tener un efecto positivo, negativo o neutro en los 2 microorganismos participantes. Esto con base en la producción de metabolitos. El problema es que es difícil tener sistemas experimentales para la gran cantidad de repetición de pruebas que se requiere. Y pues para llevar a cabo esta tarea de forma óptima, en este estudio se propone un protocolo de cultivo in vitro a microescala de las especies Lactococcus lactis y Clostridium butyricum, además de presentar un análisis teórico de su metabolismo. La primera etapa de la metodología consistió en una cinética de crecimiento microbiano con un procedimiento convencional de lectura de absorbancia, con la diferencia de que el inóculo inicial se dividió en alicuotas de 1 mililitro en los microreactores. Cabe destacar que actualmente los reactores manejan un volumen mínimo de 1 litro, por lo que es mucha su reducción. Y este microreactor consistió en un vial Concepta, la cual nos permitió reducir la cantidad de oxígeno presente de manera mecánica con una jeringa. Una vez realizado el experimento, se llevó a cabo el modelado y el análisis de regresión de 2 funciones, la logística y la de 4 parámetros, que viene siendo la de regresión logística en MATLAB, y la comparación del metabolismo en RStudio, con base en el repositorio Virtual Metabolic Human. Aquí podemos observar en azul el comportamiento del Lactococcus lactis, en rojo el de Clostridium butyricum y en verde el del cocultivo. Aquí se muestra en rojo el parámetro que nos indica la pendiente, la cual resulta en un crecimiento mucho más rápido y corresponde al de L. lactis. Por parte del ejercicio teórico del metabolismo, podemos ver que son 1010 las reacciones, 838 los metabolitos y 3 los productos de fermentación que comparten estas especies. Como conclusión, pues los 2 modelos son útiles para describir la cinética de crecimiento de ambos microorganismos. Y pues en un futuro se comprobará que los productos que se identificaron de manera teórica son el ácido fórmico, el láctico y el acético. Y pues con esta estrategia experimental a microescala vamos a poder llevar a cabo estudios cinéticos de manera más económica y simplificando operativamente la experimentación. Muchas gracias. Agradecemos a Salma su presentación. Y a continuación tenemos el proyecto Estudio de la función de proteínas tipo snacking. La representante de este proyecto es la alumna Camila Jiménez Manzano y su asesora es Ana Laura Torres Huerta. Adelante, proyecto. Mi nombre es Camila. Y yo soy Lucía. Y nuestro proyecto se llama La caracterización de la expresión génica de SNAKIN1 en ajo, mango y eucalipto. Por su actividad antimicrobiana, estas 3 especies resultan ser grandes candidatas para la obtención de SNAKIN1, un péptido que se expresa en plantas y posee propiedades antimicrobianas, antifúngicas, antivirales y anticancerígenas. También se destaca su tamaño molecular de menos de 100 aminoácidos, estabilidad térmica y su carga neta positiva, la cual le permite interactuar con los fosfolípidos de membrana, generando la disrupción de las mismas. Nuestro objetivo es producir los péptidos de tipo snaking de ajo, mango y eucalipto de forma recombinante y mediante síntesis química, para evaluar su actividad antimicrobiana y fungicida contra especies que representan problemas graves en la agricultura mexicana. Sobre la metodología planteada, el paso inicial es la identificación in silico y a través de diversas herramientas bioinformáticas, lee las secuencias del ajo, mango y eucalipto, para poder hacer el estudio del perfil de expresión de los péptidos. Asimismo, para poder evaluar sus propiedades, se plantea su producción recombinante, así como su obtención mediante síntesis química. Con ello, se evaluará su actividad antimicrobiana y fungicida. A continuación, presentaremos resultados de los 2 primeros puntos para el ajo, debido a que actualmente nos encontramos realizando investigación para el desarrollo de los siguientes puntos.
Para la identificación de los péptidos se realiza un alineamiento de ajo, mango y eucalipto, tomando como referencia la secuencia del péptido maduro Snaking 1 aislado de la papa. Todas las especies analizadas conservan las 12 cisteínas características de la familia Snaking. Además, en el modelado in silico de su estructura se identificaron 2 alfa-hélices y la formación de puentes de sulfuro con un alto porcentaje de identidad. La sección circulada en la imagen pertenece al amino terminal, donde resalta como la más variable dentro de esta familia. Asimismo, en amarillo se muestran las cisteínas conservadas. Como resultado del perfil de expresión del ajo, se muestran las extracciones de ARN de diferentes tejidos, en donde se comprobó su integridad y se observan las bandas ribosomales. Asimismo, de la RT-PCR se muestran los amplificados, los cuales tienen el tamaño esperado para el gen snaking y el de actina, el cual fue usado como control. Asimismo, durante la RT-PCR se obtuvo una curva de amplificación y una curva de disociación, la cual indica la especificidad de los productos. Finalmente, el perfil de expresión indica que en el diente el gen se expresa casi 17 veces más que en la raíz, mientras que en la hoja se expresa alrededor de 1.8 veces más que en el tallo. Sin embargo, este es un primer acercamiento y se volverá a repetir con otro gen de referencia. En conclusión, se logró la identificación de péptidos tipo snaking en nuestras especies de interés y se encontraron conservadas las cisteínas y alfa-hélices características, al igual que se demostró la expresión del gen de snaking en ajo, siendo el diente el tejido con mayor expresión. Muchas gracias. Agradecemos a Camila y Alma Lucía su presentación. A continuación escucharemos el trabajo Evaluación termográfica del muñón de personas con amputación transtibial. Estudio quali cuantitativo empleando procesamiento digital de imágenes, a cargo de Pedro Esteban Chavarría Solano y asesorado por la doctora Rita Fuentes Aguilar. Hola, mi nombre es Pedro Esteban Chavarría Solano. Y yo soy Estefanía Langarica Padilla y les vamos a presentar el proyecto de evaluación termográfica del muñón de personas con amputación transtibial, estudio quali cuantitativo empleando procesamiento digital de imágenes. Los dispositivos auxiliares o de rehabilitación física han ido desarrollándose a lo largo de los años. Actualmente la elaboración de sockets es generalmente realizada de manera artesanal, basándose en la experiencia del protesista y en un proceso no cuantificable, de modo que no existe una manera de cuantificar el grado de comodidad en el uso de un socket. Es por esto que diversos investigadores se han dado la tarea de evaluar la comodidad del socket mediante la presión en el muñón, el análisis de marcha y la frecuencia cardíaca. Sin embargo, nosotros nos centraremos en evaluar los cambios de temperatura en el muñón generados por roces y áreas de presión ejercidas por el socket sobre el muñón al hacer uso de la prótesis. Nuestro objetivo general es generar un protocolo y sistema para la evaluación de la actividad térmica mediante el análisis de imágenes termográficas del muñón del participante para identificar marcadores como áreas de fricción. Nuestros objetivos específicos son diseñar un sistema estandarizado para la adquisición de imágenes térmicas, generar un algoritmo de procesamiento de imágenes para el análisis termográfico del muñón en diferentes instancias y, por último, interpretar los datos termográficos mediante evaluaciones estadísticas para la correlación de la actividad térmica y zonas de fricción. Nuestra metodología se divide en 2 etapas, la adquisición de datos y el análisis de los mismos. Para la adquisición de datos comenzamos con la preparación del área de trabajo, asegurando una vista frontal, medial y lateral del muñón del participante. Posteriormente, al momento de la llegada del participante, se realiza la descripción de la metodología y se solicita su consentimiento para continuar con las capturas termográficas, mismas que serán realizadas en 3 instancias. Al momento de la llegada, tras haber realizado 10 minutos de actividad física y tras permanecer en reposo de 10 minutos, siendo esta nuestra instancia de control. Una vez capturadas las imágenes, el análisis de estas se realiza generando una matriz de temperatura a partir de la matriz de intensidades de la imagen termográfica en escala de grises. Esta matriz de temperaturas va a ser empleada para realizar la segmentación y el cálculo de la temperatura promedio y desviación estándar del muñón, así como la identificación de máximos locales. Finalmente, realizamos una segmentación de 6 regiones de interés por cada vista para obtener el valor de temperatura promedio de cada una de ellas. En las siguientes tablas podemos observar los valores de temperatura promedio y desviación estándar del muñón de cada participante en cada instancia. Observamos en color rojo el valor mayor de temperatura, en color verde el valor menor de temperatura y en color anaranjado los valores intermedios. Posteriormente, en las tablas 5 a la 8, podemos observar los cambios de temperatura del muñón entre la instancia 3, siendo esta la de control o reposo total, y la instancia 2 de actividad física.
Observamos incrementos y variaciones hasta de 1.3 grados centígrados en el participante 1 y 1.4 grados centígrados en el muñón izquierdo del participante 3. Por último, en las figuras 4, 5, 6 y 7 observamos las variaciones de temperatura promedio en regiones de interés, observando variaciones máximas de 2.4 grados centígrados en el participante 2 y 2.7 grados centígrados en el muñón izquierdo del participante 3. Gracias por su atención. Agradecemos la participación de Pedro y Estefanía y ahora viene nuestro siguiente proyecto, que es identificación de puntos de distribución para vacunas SARS-CoV en Nuevo León, considerando la vulnerabilidad de la población por municipio. Este es un proyecto realizado en forma colaborativa y su representante es Adriana Aguirre Jerez y su asesora Fabiola Regis Hernández. Adelante. Buen día, yo soy Adriana Aguirre y este es mi proyecto de identificación de puntos de distribución para vacunas SARS-CoV-2 en Nuevo León, considerando la vulnerabilidad de la población por municipio, con la colaboración de los profesores Fabiola Regis y Benigno Hernández. Desde el año pasado hemos enfrentado numerosos retos derivados de esta enfermedad. Ahora nos toca planear la manera en la que vamos a hacer frente a estos problemas. Es de este planteamiento donde surge la idea del proyecto para intentar determinar cuántas vacunas y dónde se necesitan distribuir para proteger a la población que presenta mayores riesgos en caso de contraer la enfermedad, más específicamente en el estado de Nuevo León. Para este fin se requirieron herramientas tales como análisis de datos, pruebas estadísticas y modelos logísticos. Esta es la metodología con la que se trabajó. Primero se definió el problema, se seleccionó la entidad sobre la cual se iba a trabajar. Se obtuvo información donde fue principalmente útil la base de datos abierta proporcionada por la Secretaría de Salud. Se limpió esta información con el fin de lograr determinar el factor de vulnerabilidad y se procedió a priorizar a la población. Con base a eso se determina el número recomendado de vacunas y los puntos sugeridos de vacunación. En esta diapositiva también podemos observar el modelo que se generó después de trabajar con un modelo de regresión y después de haber analizado la información de la base de datos, lo que nos ayuda a determinar los principales factores que influyen en la vulnerabilidad de una persona y de esta manera lograr priorizar a la población que es más vulnerable. Resaltados en la tabla se encuentran los factores que son más significativos. La tabla, por otro lado, se buscó determinar los sitios en los que se pudiera ofrecer el servicio de vacunación, considerando como posibles candidatos unidades de servicio públicas y farmacias que ya ofrecen el servicio médico y están localizados a lo largo del estado. Para localizar los puntos sugeridos se utilizó el software ARGIS. La tabla amarilla muestra el proceso con el cual se obtuvo el número esperado de personas vulnerables por municipio, calculado utilizando la fórmula presentada anteriormente, información proveniente de la base de datos, y ponderándola con información sobre el número de habitantes por municipio. Se aplicó el proceso para cada uno de los 51 municipios del estado. Y en términos numéricos, se espera que exista un total de 1.235.400 personas vulnerables en el estado, lo que representaría el 24.13% de la población considerada como vulnerable y por lo tanto la que debe ser priorizada. En cuanto a la localización de los puntos de distribución, y habiendo considerado un total de 533 puntos candidatos utilizando el modelo de cobertura máxima, se obtuvo que se necesitan por lo menos 20 instalaciones para lograr satisfacer la demanda de la población, las cuales son presentadas en esta tabla. En cuanto a posibles trabajo a futuro, se recomendaría analizar la logística de la distribución, considerando condiciones especiales que requieren la transportación de la vacuna, como por ejemplo la temperatura, y por último considerar la demanda más a detalle, haciendo distinción entre zonas rurales y urbanas para lograr tener un conocimiento más real sobre las necesidades de la población. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Adriana, por tu presentación. Y vamos a escuchar ahora el trabajo Morphing Airfoil NACA 6412 Using Flexure Hinges and Additive Manufacturing, que estará presentado por Adolfo Pérez Ramírez, cuyo asesor fue Armando Román Flores. Mi nombre es Adolfo Pérez y este es perfil cambiante NACA 6412 usando bisagras flexibles y manufactura aditiva. Para satisfacer la pérdida de fricción entre una superficie y un vehículo de alto desempeño impulsado por electricidad o gravedad, se realizó una investigación experimental
que prueba el cambio en la sustentación de un perfil certificado por el Comité Asesor Nacional Aeronáutico. De un perfil NACA 6412 se pueden obtener menos 14 newtons sobre su eje vertical, pero al momento de integrar una bisagra flexible, el diseño se puede alterar en cuanto a su geometría y comportamiento aerodinámico, generando hasta menos 44 newtons sobre el eje vertical ya mencionado. Esto con un desplazamiento de 19.44 metros sobre segundo a 24 grados Celsius y un número de Reynolds de 1.23 por 10 a la 6 unidades. En nuestros objetivos generales, conocer los parámetros de operación del perfil NACA 6412 invertido fue uno de nuestros principales objetivos, y pues nos dio como resultado una fuerza de arrastre de menos 11 newtons y una fuerza de sustentación vertical de menos 14 newtons. Como segundo objetivo fue calcular la resistencia elástica del cuerpo del perfil y pues también ya involucrando los materiales, que es el ABS, al momento de cambiar la dicha geometría del perfil. Y aquí se buscó obtener el esfuerzo de excedencia con un límite de 4.57 por 10 a la 7 para el material ABS, y el parámetro más alto que encontramos fue de 1.27 por 10 a la 5, el cual no rebasa el límite elástico, dando como resultado una deformación totalmente elástica. Esto con un desplazamiento de 390 milímetros sobre el leading edge del perfil alar. Para conocer los parámetros de operación del perfil NACA 6412 invertido y la alteración geométrica fue nuestro último objetivo, y aquí obtuvimos una fuerza de arrastre de menos 18 newtons y una fuerza de sustentación vertical invertida de menos 44 newtons. Y como metodología, esta investigación se realizó una corrida experimental en su totalidad de manera computarizada, el diseño asistido por computadora y la computación dinámica de fluidos junto con el análisis de elemento finito son los métodos que utilizamos para realizar nuestros cálculos. Y pues al último, yo creo que el parámetro que más cabe recalcar es el esfuerzo de tensión de la bisagra flexible, uno que ya mencioné antes, 4.57 por 10 a la 7 pascales, y pues contra los 1.27 por 10 a la 5 pascales que fue lo que obtuvimos, y pues como resultado esta comparación entre ambos perfiles, el que tiene y no tiene la bisagra flexible, ya que el incremento de menos 30 newtons aumenta esta fricción que estamos buscando entre la superficie y el vehículo, y manteniendo el coeficiente de levantamiento de 1.21 unidades, que es un dato característico del NACA 6412. Gracias. Agradecemos a Adolfo su presentación, y a continuación tenemos el proyecto PIVOT, First Stage of Robotic Platform for Research on Autonomous Vehicles Applications. El alumno representante de este proyecto es Manuel Agras Vallejo y su asesor Jorge de Jesús Lozoya Sam. Adelante. Mi nombre es Manuel Agras Vallejo y el día de hoy les voy a hablar sobre el proyecto PIVOT, la plataforma robótica para la investigación de aplicaciones en vehículos autónomos. Ahora, ¿qué es PIVOT? PIVOT es una plataforma robótica terrestre que a través de la integración de diferentes tecnologías busca descubrir y trabajar sobre aplicaciones que puedan surgir de la interacción humano-robot móvil. Ahora, PIVOT actualmente se enfoca en la actual crisis sanitaria, ya que de estas surgen nuevas necesidades como lo son las entregas sin contacto, la necesidad de respetar la sana distancia y el uso de cubrebocas, y también la necesidad de ubicar posibles casos de COVID-19. ¿Y de dónde viene? Viene de una interacción entre el Tecnológico de Monterrey y diferentes partners tecnológicos que trabajan también en el proyecto. Ahora, el objetivo de este proyecto es el de proporcionar una herramienta al personal de TechSalud para facilitar y mejorar el control sanitario durante el regreso seguro en Campus Monterrey, a través de lo que sería la detección de personas, una interfaz gráfica para controlar el robot, la interacción por voz, una capacidad de teleoperación, navegación autónoma y detección de cubrebocas, con el objetivo de lograr tener las siguientes capacidades: de efectuar cuestionarios de COVID, tener telepresencia a través del robot en diferentes áreas del campus, poder trasladar medicina sin contacto y poder monitorear tanto la sana distancia como el uso de cubrebocas. El proyecto se realizó en 2 etapas, una etapa de conceptualización y diseño y una etapa ya de refinamiento de aplicaciones más específicas, como son de visión computacional e interacción por voz. Ahora, en cuanto a resultados, tenemos 2 partes. Se trabajó sobre la parte de telepresencia del robot, que es lo que nos permite hablar a través del robot, y activar el cuestionario de COVID-19 que se ve aquí a la derecha. Este cuestionario está basado en un cuestionario que se nos entregó por parte de TechSalud para verificar síntomas en las personas. También está la parte de la teleoperación, que esta es donde el usuario controla el robot y a través de una interfaz gráfica puede controlar el movimiento, el robot evita chocar contra obstáculos
Y en esta misma interfaz se puede ver la imagen del robot, las detecciones, como se ve aquí en la imagen inferior derecha, la detección de cubrebocas, como se ve aquí en la imagen central, y también se puede activar una rutina de patrullaje automática. Y bueno, ¿cuál es el impacto que ha tenido en los usuarios? Actualmente ya se hicieron pruebas con usuarios en TechSalud y se planea continuar durante el semestre. Ahora, los usuarios nos indicaron que Pivot significa un ahorro de tiempo a la hora de dar los rondines, permite prevenir el riesgo de contagio al no tener que salir de la oficina y permite monitorear una mayor área en el campus a través de la teleoperación. Con todo esto, creemos que Pivot será una herramienta clave para el TEC durante este regreso seguro al campus. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel, tu presentación. A continuación, tendremos la presentación del proyecto Prototipo de una prótesis microeléctrica de miembro superior derecho, a cargo de Daniel Zagorin Merikansky, cuyo asesor fue Milton Carlos Elías Espinosa. Adelante. Buenas tardes. Yo soy Daniel Zagorin y les voy a presentar mi proyecto titulado Prototipo de una prótesis mioeléctrica de mano y antebrazo, el cual realicé con Emiliano Martínez y con el asesoramiento del doctor Milton Carlos Elías Espinosa. La amputación es un problema que afecta a las personas respecto a la realización de actividades cotidianas a causa de diversos factores. En México se registraron 780,000 amputados en 2015 y para 2019 había más de 900,000 personas discapacitadas por amputación en rangos de todas las edades. Como alternativa a este problema, se han desarrollado diferentes tipos de prótesis que brindan apariencia, movilidad e incluso sensibilidad en algunos casos. Sin embargo, estos productos tienen un precio elevado que pocas personas pueden pagar, dejando a muchos que lo necesitan sin la oportunidad de poder adquirir alguno. De 75,000 personas que lo necesitan, el 90% no tiene acceso a una prótesis y del 10% que sí, el 70% de ellos no sabe hacer uso de ella, por lo que esto genera una enorme área de oportunidad en este sector que recae en la funcionalidad simple y el bajo costo. Con este proyecto, nuestro objetivo fue desarrollar el diseño funcional de una prótesis mioeléctrica de mano y antebrazo derechos, económicamente accesible, haciendo uso de herramientas y conocimientos aprendidos en la carrera, con el fin de marcar un punto de inicio para el desarrollo de prótesis al alcance de personas que lo necesitan. El primer paso es definir y acotar los alcances del proyecto y su modo de operación, partiendo de la idea que es necesario un producto funcional, pero simple y fácil de usar, así como económico para que las personas que lo requieran puedan tener acceso a él. Posteriormente, realizó la selección de sensores y actuadores y del material comparando diferentes productos para determinar los más idóneos. El siguiente paso consistió en diseñar el mecanismo para la extensión y flexión de los dedos, así como para generar el movimiento a partir de los actuadores. Después, desarrolló el modelo CAD de la prótesis, adaptando medidas similares a las de nuestras manos y ajustando la geometría para dar una apariencia lo más parecida a una mano. Una vez finalizado el diseño, se imprimió en 3D y se realizó el ensamble físico del prototipo. El siguiente paso consistió en diseñar la lógica de funcionamiento de la prótesis y desarrollar el programa de Arduino para cargarlo al microcontrolador. También se realizó el diseño electrónico del circuito del funcionamiento adaptado a los componentes que integran el prototipo y el diseño del PCB. Una vez que se tenían todas las partes desarrolladas, se realizaron las pruebas de funcionamiento para determinar el alcance de los resultados obtenidos. Los resultados mostraron que se desarrolló un prototipo de prótesis funcional que se mueve a partir de la contracción de los músculos del antebrazo y es portátil. También es capaz de realizar actividades cotidianas que implican movimientos básicos como agarrar, señalar y pulgar arriba, al igual que puede agarrar objetos pequeños y delgados o incluso objetos más grandes con espesores de 2 a 6 centímetros que no superen los 2 kilogramos de masa. El costo del prototipo fue de 6,000 pesos, lo cual es económicamente asequible en comparación con prótesis en el mercado de movimientos básicos que van de los 40,000 a los 100,000 pesos. Muchas gracias por su atención. Agradecemos a Daniel la presentación de su proyecto y a continuación tenemos el proyecto Red Neuronal Multicapa para predecir la defunción en casos de COVID-19. El alumno que presenta este proyecto es Jairo Enrique Ramírez Sánchez y su asesora es Elizabeta Crespo. Adelante. Muy buenos días, mi nombre es Jairo Enrique Ramírez Sánchez y voy a presentar la red neuronal multicapa para predecir la defunción en casos de COVID-19. Actualmente, México se encuentra entre los países con más muertes debido al COVID-19. La zona metropolitana cuenta con la mayor saturación de hospitales,
los cuales han tenido que priorizar los medios ante la alta demanda de pacientes. Durante el transcurso de la pandemia, el personal de salud ha aprendido sobre cuáles son las condiciones imperantes de atención. Sin embargo, la interrogante surge cuando llegan 2 o más personas con condiciones similares y los recursos son limitados. A raíz de esos problemas y con la finalidad de complementar la decisión médica y agilizar el proceso de asignación de recursos, se propone el desarrollo de una herramienta mediante el uso de Deep Learning para el análisis de riesgo de mortalidad. El análisis fue realizado en el lenguaje de programación de Python, en la plataforma de cómputo en la nube de Google Colaboratory, utilizando la API de Keras en su versión 2.3. Para la investigación, fueron utilizados los datos abiertos de la Secretaría de Salud de México, con registros hasta el 23 de octubre del 2020. Dichos datos fueron divididos como se muestra en el diagrama, con la finalidad de demostrar que los datos históricos nos ayudan a predecir el futuro cercano. Con esto, se tomaron como variables de entrada las comorbilidades, sexo, edad y días desde el inicio de síntomas de los individuos, con una única salida, la probabilidad de muerte. Así, el entrenamiento de la red neuronal se realizó con un enfoque de muestreo aleatorio de espacios definidos. Con esto, se seleccionaron valores para parámetros como número de neuronas, número de capas, funciones de activación, optimizador y tasa de aprendizaje. Se realizaron 100 modelos y se rescató el que mostró el mejor desempeño en el set de validación. En comparación con otros algoritmos de clasificación, nuestra red mostró un rendimiento superior, tanto en la predicción de casos mortales como en un promedio ponderado de ambos. Corriendo la red neuronal sobre el set de prueba, comprendido por los 83,000 casos de COVID-19 registrados en México en el lapso del 1 al 23 de octubre del 2020, se obtuvo que la red fue capaz de clasificar de manera correcta 77,000 de ellos, lo cual equivale a una precisión del 92.8%. Para entender el impacto de nuestra propuesta, revisemos el siguiente ejemplo. Un hombre de 48 años con diabetes y obesidad llega a un hospital, al mismo tiempo que lo hace una mujer de 57 años con hipertensión y que ha sido fumadora desde hace años, ambos con síntomas de neumonía. Aquí, la experiencia previa sobre la influencia del sexo, edad y comorbilidades se torna subjetiva. Pero aplicando la red neuronal presentada, se puede conocer que el hombre cuenta con una probabilidad de muerte mayor, lo cual podrá ser considerado como factor para recibir atención prioritaria. Con esto, se espera que el modelo sea utilizado como una herramienta de soporte, con la finalidad de reducir la alta tasa de mortalidad en México causada por la falta de atención temprana. Muchas gracias, Jairo, por tu presentación. Vamos a continuar escuchando el proyecto Silencing Diaphorin C3 Genes Using Interference RNA for the Control of the Huang-Long-Bing Disease, a cargo de Juan Carlos Rueda Silva, cuya asesora fue Ana Laura Torres Huerta. Buenas tardes, mi nombre es Aranza Caram y hoy les vamos a presentar el proyecto llamado Silenciamiento de genes de diaforina C3 como control de Huang-Long-Bing o HLB. El HLB es una enfermedad que afecta a los cítricos y es provocada por la bacteria Candidatus liberibacter asiaticus. El vector de esta bacteria son los cílidos llamados diaforina C3 y actualmente no existe ningún método que pueda controlar esta enfermedad. Por lo que hoy vamos a presentarles un método innovador que a partir de la implementación de siRNAs, o también conocidos ARN pequeños interferencia, podemos controlar esta enfermedad. Los siRNAs son pequeños fragmentos de hasta 20 nucleótidos de doble cadena que dentro de una célula tienen como fin degradar secuencias específicas de mRNA. En este proyecto se utilizaron diferentes siRNAs para 4 genes provenientes de diaforina C3, AWD, RAC1, STOP y WNT. Para la expresión de los siRNAs en Escherichia coli se diseñó un nuevo sistema denominado BSLA, que su transcripción da como resultado la creación de un mRNA que contiene el ORG de una cromoproteína azul y como marcador de selección, y el extremo 3' se forma un loop espontáneamente. A partir de un tratamiento con RNasa A, el cual con una concentración mayor a 0.3 de cloruro de sodio para eliminar las cadenas sencillas, se pudo obtener los siRNAs que se utilizaron en este proyecto. Finalmente, una vez que se obtuvieron los siRNAs,
se comprobó el efecto del silenciamiento a partir de una solución de los CIRNAS en agua y aplicándolo en el abdomen de las diaforinas por un método denominado soaking, y el monitoreo de la mortalidad y el efecto del silenciamiento de los genes se comprobó a partir de PCR en tiempo real. Cada CIRNA fue probado de forma individual y en cóctel. En el caso de la mortalidad, se observó que en todos los casos hubo después de las 48 horas. Sin embargo, el mayor efecto se observó con el CIRNA WNT, el cual tuvo como mortalidad el 40% tras las 48 horas. En el caso de la reducción de la cantidad de mRNA de los genes tras el tratamiento, se observó que para todas las aplicaciones individuales hubo una reducción de al menos 2 veces contra el control negativo. Sorprendentemente, en la aplicación de los CIRNAS en cóctel, se observó que el efecto de silenciamiento fue amplificado menos con el de SOT, ya que previamente se vieron que los demás genes participan en la cascada de señalización relacionados por su activación, por lo que el aumento se debe al efecto de silenciamiento en adición a la falta de activación. Podemos concluir que en todos los casos hubo silenciamiento y mortalidad. Hubo mayor silenciamiento en cóctel de CIRNAS. La mayor mortalidad se obtuvo con el CIRNA WNT y estos genes son genes potenciales para un método de control de la enfermedad HLV basados en CIRNAS. Les agradecemos a todos los participantes y esto sería todo. Muchas gracias, Aranza, por su presentación. Y ahora tenemos el siguiente proyecto, que es Virtual Assistance in Education, Model Implementation and Results. Y su participante es Carlos Roberto Reyes Ochoa y su asesor Leonardo Garrido Luna. Adelante. Hola, mi nombre es Roberto Reyes. Yo les voy a hablar acerca de nuestro proyecto que se llama Asistentes Virtuales en el contexto de educación. Nosotros hablamos de un modelo, una forma de implementarlo y una forma de medir los resultados que se pueden obtener con él. El propósito general de este proyecto fue empoderar a los profesores a que pudieran desarrollar estos proyectos de chatbots o asistentes virtuales de una forma más fácil. El primer paso de nuestra metodología sería analizar los objetivos de aprendizaje y en base a esos objetivos seleccionar ciertas características que los chatbots pueden desarrollar para llenar estos objetivos y poder cumplirlos. El segundo paso sería seleccionar un entorno de desarrollo, una plataforma que mantenga a todo este sistema de chatbot. Y necesitamos 3 cosas: una base de conocimientos, que puede ser como mínimo una hoja de Google Sheets, que esté integrada, y nosotros proveemos todas estas codificaciones, con un agente de Dialogflow, que es un servicio en la nube, que es de uso sencillo y que tiene muchas integraciones con plataformas de mensajería. En tercer lugar está modelar el contenido, que es identificar las intenciones del usuario, pero normalmente se traduce en organizar el contenido de acuerdo a preguntas y respuestas. Finalmente, con estas preguntas y respuestas, tenemos que diseñar un camino que el estudiante pueda seguir, y esto se logra enfocándose tanto en la interfaz de usuario, que es un entorno de mensajería, con nuestro backend, que es toda la infraestructura que hay detrás. De esta manera podemos saber qué es lo que pasa cuando un usuario pregunta tal cosa y cómo responde nuestro bot y qué es lo que se obtiene de toda la infraestructura que hay detrás. También proponemos una forma de medir los resultados que podemos obtener en base a la percepción del usuario, que es una métrica cualitativa, y en base a los datos de uso que nos pueden dar las plataformas de mensajería, como Telegram, que nos da el número de mensajes que se enviaron o el tiempo que se interactuó con el agente. Finalmente, estos resultados pueden hacer que las características específicas del chatbot, evaluarlas para saber si
sirvieron efectivamente para estas funciones y estos objetivos de aprendizaje. Agradecemos a Carlos su presentación y como última presentación en esta sesión, los proyectos de alumnos de profesional, tendremos el proyecto Construcción y Validación Estadística de una escala de aplicación digital para detectar déficit atencional y evaluar capacidad. Este es un proyecto de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud a cargo de Luis David Alejandro de la Cruz Morales, cuyo asesor fue Juan Antonio Valdivia Vázquez. Adelante. Buenas tardes, mi nombre es Jessica Zambrano Baker. Yo soy Erich Alexander Góngora. Yo soy Luis David de la Cruz Morales. Nuestro trabajo consistió en la construcción y validación de una escala para detectar déficit atencional y evaluar capacidad lectora. Como se mencionó anteriormente, nuestro objetivo era la construcción y validación estadística de una escala aplicada de forma digital que incorporara elementos tanto de la escala de autorreporte de déficit de atención y hiperactividad de la Organización Mundial de la Salud y la escala de autopercepción del lector. Para llegar a este objetivo nos hicimos las siguientes preguntas. Primero, si las escalas ya previamente mencionadas tienen validez y confiabilidad una vez traducidas del inglés al español. Y dos, si es posible validar los constructos de la escala de atención y capacidad lectora propuesta en un entorno académico de Monterrey. En la actualidad, existe una escasez de pruebas con validez estadística en México para la detección de signos de disfunción atencional que puedan servir de alerta para un posible trastorno por déficit de atención o del aprendizaje. Sabemos que el TDA afecta aproximadamente a 3 millones de individuos en nuestra república, por lo que nosotros queremos disminuir la brecha entre el aspecto clínico y educativo, reducir el tiempo entre la identificación del problema y su tratamiento y que el primer nivel de atención sea en la escuela. Esto mediante un diseño de instrumentos validados en el idioma español. Se realizó un diseño de escala siguiendo un análisis teórico y de validación de constructos respaldados en bibliografía, así como un proceso de back translation. Se desarrolló una prueba piloto, la cual tuvo modificaciones de redacción, secuencia de preguntas y sustracción de elementos repetitivos. Posteriormente, se definió el instrumento experimental. Se evaluaron a 359 estudiantes de universidad en Monterrey, Nuevo León, de entre 18 a 25 años de edad. Esto mediante un muestreo aleatorio con un margen de error del 5% y confianza del 90%. Se pidió consentimiento por escrito a los alumnos y se aplicaron las pruebas de forma individual en un entorno controlado. Y por último, se realizó un análisis estadístico. En nuestro análisis realizado en SPSS, todos los constructos obtuvieron valores superiores al 0.6 en la matriz rotada de componentes, lo que indica que los ítems son estadísticamente relevantes para el constructo que miden. La escala mostró un índice de KMO de 0.861 que algunos autores consideran como meritorio y implica que el análisis factorial realizado es un método idóneo para la definición estadística de los constructos de la escala. Se concluyó un alfa de Cronbach de 0.906 para la subescala de lectura, 0.677 para la subescala de atención y 0.749 para la escala en su conjunto, lo que denota la fiabilidad de las escalas realizadas. Por ende, concluimos que la escala de aplicación virtual es una herramienta con validez y confiabilidad que está lista para usarse en jóvenes mexicanos con características similares a las de nuestra muestra. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias por la presentación de todos estos interesantes proyectos. Nos gustaría mucho felicitar a todos los autores del día de hoy. La verdad es que es muy motivante y una inspiración enorme ver las contribuciones tan importantes que todos ustedes están haciendo. En particular, me da mucho gusto el día de hoy ver un número considerable de mujeres que están participando en el área de ingeniería, de ciencias y medicina. La verdad, estamos muy orgullosos de todos los trabajos del día de hoy. Ustedes son un ejemplo de que aún a nivel profesional se pueden hacer contribuciones importantes en ciencia, en ingeniería y en salud. Estamos muy impresionados de todos los resultados que han presentado el día de hoy y ha sido un placer presentarlos y compartir con toda la audiencia todos los proyectos que han realizado. Muchas gracias a toda la audiencia por su presencia, por su participación y cedo los micrófonos a mi colega Marcelo para cerrar el evento. Muchas gracias. Yo quiero destacar la claridad con la que han presentado sus proyectos
así como la relevancia y actualidad de los mismos. Creo que hemos escuchado trabajos sumamente interesantes en áreas como salud, alimentación, agricultura, educación, logística, todos ellos con un importante impacto social. Creo que el participar en proyectos de investigación es una parte muy importante que va a potenciar sus conocimientos de cada una de las carreras que ustedes siguen y esperamos que continúen en este mismo camino. Muchas felicitaciones y también a los asesores que han acompañado estos proyectos. Felicidades. Muchas felicidades a todos.